acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Obrero, yo soy tu hermano, quiero contigo luchar. Saludos. De nuevo en este espacio, su espacio Acción Sindical de la Confederación Sindical Clasista UCT. Gracias por acompañarnos y como siempre, este programa estará dedicado a orientar y difundir las acciones de los trabajadores que procuran sus derechos y reivindicaciones. Hoy tenemos, como de costumbre, me acompaña el compañero José Encarnación. Y tenemos la invitación o el invitado al compañero Apolinar Andújar. Primitivo Andújar. Primitivo Andújar, perdón. Está casado. Andújar, que se ha hecho acompañar de una amplia comisión de los dirigentes de las organizaciones de trabajadores portuarios del río Jaina. Y hoy, precisamente, los compañeros van a hablar, porque venimos de una acción, de una visita al Ministerio de Hacienda, van a hablar de su lucha porque se respete y se aplique la ley 19902 que establece un bono navideño cada año a favor de todos los trabajadores portuarios y que no reciben regularmente y en el monto que le corresponde. Es una lucha que vienen librando los compañeros frente a las instituciones, el Ministerio de Hacienda, Autoridad Portuaria, y de alguna manera han solicitado al Ministerio de Trabajo que intervenga a favor de ellos también, para que se aplique la ley que manda ese bono navideño. Y como también está el compañero Mazara, directivo de la federación, yo le voy a dejar en compañía del compañero Encarnación, quien va a tener a bien moderar, ¿verdad?, la conversación con los compañeros para que se haga más expedita, más fructífera y sean los protagonistas, los compañeros, que igual que Encarnación, conforman parte de la estructura de la dirección de la lucha de los trabajadores portuarios Río Jaina. Así que los dejo con los compañeros Primitivo Andújar, compañero Encarnación y el compañero Mazara. Bien, como bien decías, Nolasco, sean todos bienvenidos a este grandioso espacio que figura como la defensa real de los trabajadores dominicanos. En esta ocasión nos acompaña Primitivo Andújar, presidente del bloque de trabajadores portuarios, compañero Mazara, compañero Julio Soriano Callayo, compañero Santo Martínez, entre otros. En esta ocasión vamos a hablar sobre un particular que aqueja el sector. Pese a que tenemos varios años haciendo documentaciones, yendo personalmente a los estamentos públicos, haciendo incluso piquetes, manifestaciones para exigir los derechos que nos consagra la Constitución y la ley dominicana, aún no tenemos éxito. Entonces ahora le pasamos la palabra al compañero Primitivo para que él nos explique sobre qué se ha hecho en los últimos meses con relación a los pedimentos que hay en carpeta con relación a la ley 199-02. Compañero Primitivo. Bueno, hasta ahora que los trabajadores portuarios sepamos, luego de nuestras investigaciones, por ejemplo en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Hacienda, de donde acabamos de venir, hasta ahora no se ha hecho nada El banco. Con respecto al cumplimiento fiel de esta ley 199-02 promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 19 de diciembre del 2002.
que establece un bono navideño para todos los trabajadores portuarios cada año en el mes de diciembre. Esta ley está basada en el salario mínimo del sector público. O sea, que cada vez que se le aumente el salario mínimo a los empleados del sector público del Estado Dominicano, en la misma proporción debe ser aumentado el bono navideño para todos los trabajadores portuarios del país. En este caso, hasta el año 2018, el salario mínimo para los empleados públicos del Estado Dominicano era de 5.117 pesos. Entonces, esta ley establece mes y medio de salario mínimo del sector público para los trabajadores portuarios que no pertenecemos a la caja de obreros portuarios de jubilaciones y pensiones. O sea que sumado, mes y medio son 7.776 pesos con 25 centavos. Hasta esa fecha, de 2018. Y para los otros trabajadores que pertenecen a la caja para pensiones y jubilación de obrero portuario, son 2 meses de salario mínimo. Entonces, para ellos cobran 10.000 y pico de pesos. Pero ¿qué resulta? Que el gobierno del presidente Danilo Medina, en su discurso del 27 de febrero del 2019 ante el Congreso Nacional, aumentó el salario mínimo para los empleados públicos a 10.000 pesos. Es así cuando entonces, como establece esta ley, basada en el salario mínimo, como he dicho, en el mes de diciembre del 2019 debió aplicársele a los trabajadores portuarios, a todos, a uno 15.000 pesos en diciembre de bono navideño y a otro 20.000 pesos. Y desde entonces esta ley fue violada francamente, olímpicamente, en el 2019, que aún estaba el gobierno de Danilo Medina, ya en su último año, y no se le aplicó el aumento a los trabajadores portuarios. Entonces, a partir del 16 de agosto de 2020, que asume la presidencia el presidente Luis Abinader, nosotros esperábamos que este gobierno, como el presidente Luis Abinader dijo en su primer discurso de toma de posesión el 16 de agosto de 2020, dijo que el norte de su gobierno iba a ser el cumplimiento de la ley en este país. Nosotros esperábamos, los trabajadores portuarios, todos, que esa violación del 2019 de un gobierno que se fue, ya como Danilo Medina, se iba a subsanar, a arreglar, tomando la palabra al presidente Luis Abinader, de que el norte de su gobierno iba a ser el cumplimiento de la ley. Sin embargo, esa ley ha sido violada de una manera sistemática, abusiva y desconsiderada por el gobierno del presidente Luis Abinader, violando su pronunciamiento ante el Congreso
nacional el 16 de agosto del 2020. Y nosotros, los trabajadores portuarios, hemos venido luchando para que esta ley cada año se le aplique lo que manda la ley, que son 20,000 pesos, 2 meses de salario mínimo para los trabajadores que pertenecen a la caja, o sea, empadronados, 20,000 pesos, 2 meses sumados de salario mínimo, 10,000 y 10,000. Y para los que no pertenecemos a la caja, mes y medio de salario mínimo, 10,000 más 5,000, 15,000 pesos. Y eso no se ha hecho. Y yo estoy extrañado, escandalosamente extrañado, porque en este gobierno, el llamado gobierno del cambio, que parece que ha sido un cambio para que todo siga igual, no se ha cumplido ni se quiere cumplir con esa ley. Al contrario, hicieron un intento el año antepasado de sacarle de la nómina muchos trabajadores a todos los sindicatos que cobran el bono navideño. Y tuvimos que empantalonarnos todos los trabajadores portuarios y devolverle la lista que estaban incompleta de todos los sindicatos. Cuando ya íbamos a coger en diciembre, nos encontramos con esa sorpresa. Compañero. Y la lista la habían reducido, entonces tuvimos que devolverla para que la completaran y lo tuvieron que completar. Esa masacre que iba a ocurrir entonces con los listados de los sindicatos, ¿viene de trabajo, viene de Hacienda o viene de portuaria? Según las reuniones que los trabajadores portuarios, los dirigentes de la Federación de Trabajadores Portuarios hemos realizado con la dirección de la Autoridad Portuaria Dominicana, según ellos, aunque son parte del proceso, al final, aparte del pago, encargados del pago del bono navideño, ellos se salen y le sacan el cuerpo a esa masacre que usted dice. Le sacaron el cuerpo como que ellos no saben de eso. Pues ellos, cuando nos entregaron ese listado en el año 2023, nosotros se lo devolvimos, todos los listados, los sindicatos lo devolvieron, todos los listados, porque todos estaban incompletos, le faltaba gente, miembros. Y se lo devolvimos para que ellos lo completaran. Hicieran el pago a todos los sindicatos con la membresía completa de cada sindicato, como está registrado en el Ministerio de Trabajo, esos sindicatos. Como debe ser. Como debe ser. Entonces, compañero, ¿qué diligencia se ha estado haciendo? ¿Qué dice el Ministerio de Hacienda y qué dice el Ministerio de Trabajo con relación a esta problemática del sector? Bueno, el Ministerio de Hacienda dice, en la comisión que usted sabe que participamos en esta mañana, el Ministerio de Hacienda dice que ellos pagan la factura, las solicitudes que le lleguen. ¿Qué significa eso? Que aunque la autoridad portuaria ante nosotros se quiere echar a un lado de que ellos no son responsables del incumplimiento de la ley, según las declaraciones del Ministerio de Hacienda a nosotros, ellos dicen que ellos no saben de eso porque ellos pagan lo que les solicitan. Dice el Ministerio de Hacienda que ellos pagan lo que se les solicite. Entonces, nosotros entendemos que la autoridad portuaria, entonces, que es la que finalmente envía al Ministerio de Hacienda los listados que ya le ha remitido al Ministerio de Trabajo a ellos. Ellos son los que finalmente lo mandan al Ministerio de Hacienda, depurado. Entonces, ellos son los responsables de la falta que se está cometiendo con nosotros con respecto al incumplimiento de la ley desde el año 2019. Tenemos 6 años consecutivos sufriendo esta violación flagrante o abusiva e inconcebible de esta ley, que habla muy claro, esta ley que está aquí, muy claro, habla de cómo debe establecerse ese pago en diciembre
mes y medio de salario mínimo para una parte de los trabajadores portuarios a los que no pertenecemos a la caja y 2 meses de salario mínimo sumado, ambos pagos. Sumado 2 meses a uno, 20,000 pesos a los que pertenecen a la caja de pensiones y 15,000 pesos a los que no pertenecemos. Y hasta ahora se está pagando el mismo monto que se pagaba hasta el 2018, el valor de 5,117 pesos. Entonces es un abuso. Entonces, compañero, en términos llanos, Autoridad Portuaria no ha hecho formalmente el pedimento de los fondos para que se cumpla con la ley. Eso, de acuerdo a las declaraciones que nos dieron en el Ministerio de Hacienda, ellos no hacen el pago, no cumplen con la ley, con el pago como debe ser, cumpliendo la ley, porque la Autoridad Portuaria no le hace la solicitud, no le hace en los dictados que le manda al Ministerio de Hacienda de todos los sindicatos del país portuario. La Autoridad Portuaria no le hace la solicitud, en el monto que le manda a la Portuaria Hacienda, no establece el cumplimiento de la ley. Eso es lo que no entendemos por las declaraciones del Ministerio de Hacienda. Correcto. Y nosotros, es lamentable, muy lamentable, que en este país la gente tenga que tomar la calle y hacer bulla en la calle para que se pueda cumplir hasta con la ley. Cuando eso es con una ley, ahora con un reclamo, hay que hacer unos escándalos con más evidencia. Porque dice, hasta para cumplir con una ley hay que hacer un escándalo en la calle. Una ley que la apruebe el Congreso Nacional en representación del pueblo dominicano. Y la promulga el presidente de la República también en representación del pueblo dominicano. Y después que se apruebe y se promulga, la ley no se cumple. Así es, compañero. Compañero, tenemos entendido que a partir del año 2018 hubo una resolución. Se sobreentiende que una resolución no supera una ley, pero entendemos que esa resolución viene a limitar el espíritu de la ley en varios aspectos. Por ejemplo, ya una persona no puede derogar un bien, o sea, un bien suyo en otra persona a través de un poder. Entonces ya esa parte se pierde. Sin embargo, cuando era anteriormente con cheque, usted podía derogar un bien suyo en cualquier persona y usted podía retirarlo. Si moría una persona con la defunción y el acta de matrimonio o de nacimiento de un hijo, se podía retirar ese dinero. ¿Esos fondos se le devuelven a los trabajadores o Hacienda los retiene? Bueno, Perdón, Portuaria, que es la que hace el pago, perdón. Bueno, hasta ahora nosotros no sabemos al final qué ellos hacen con esos fondos. Porque yo entiendo que es una injusticia de que un cheque o una asignación que esté a nombre de una persona, si se murió el beneficiario y aparece y tiene su esposa, casado, o hijos que prueben por acta de nacimiento que ellos son hijos de ese fallecido, ellos son sus herederos, herederos del fallecido. Entonces ellos deben recibir ese beneficio que el miembro que falleció no lo pudo cobrar porque murió. Deben cobrarlo sus herederos. Entonces esa es una cosa, esa es otra injusticia que se está aplicando, que después que ya esos fondos son librados del Ministerio de Hacienda para esa persona, con una cuenta, su heredero, si muere uno de esos, porque somos muchos, somos alrededor de 37,000 trabajadores portuarios. Es probable que esos listados depositamos al Ministerio de Trabajo en el mes de junio, julio y agosto, en fin. De 37 miembros de todos los sindicatos portuarios, son más de 150. Algún miembro se va a morir, o varios se van a morir, porque son gente mayormente que muchos tienen ya una edad
considerable, Eso es- aunque estén jóvenes. Entonces, toda la gente que fallezca en ese interín de junio hasta que se pague el bono navideño, los que mueran, entonces los familiares pierden su beneficio de su cheque, porque el ministerio el banco, en este caso, ya no puede liberar ese dinero. ¿Y a dónde va a parar ese dinero entonces? ¿A dónde va a parar? Si ya está liberado con un dueño y con varios dueños. Entonces, ¿a dónde va a parar? La ley dice que tienen que ser reintegrados al Ministerio de Hacienda, cosa que no tenemos la certeza si se hace o no. Eso habría que investigarlo. El artículo 7 de la ley 199-02 dice que cualquier disposición que le sea contraria, esta ley la deroga. Entonces, si esta resolución tiende a limitar el espíritu real de esa ley, entonces está chocando con ese espíritu de esa ley. Por lo que debe ser entonces esa resolución disuelta. Porque óigame, en ningún aspecto viene a revivir el espíritu de esa ley, al contrario, lo limita, porque la persona que muere en ese lazo de tiempo y la persona que esté, por ejemplo, fuera del país por alguna razón X, no puede delegar en otra persona su bien. Pero el que murió también, un hijo o la esposa, no puede retirar ese dinero. O sea, que limita a toda luz el espíritu de esa ley. Entonces, compañero, en el Ministerio de Trabajo, me imagino que también se ha visitado. El Ministerio de Trabajo con relación a este particular, ¿qué dicen ellos? Bueno, el Ministerio de Trabajo lo que dice es que después que ellos trabajan eso listado y ellos se lo mandan, todos esos listados de los sindicatos portuarios, ellos lo trabajan y se lo envían a la autoridad portuaria, que ya ellos, de ahí para allá, no saben de eso. Que de ahí para allá sabe la portuaria, el Ministerio de Hacienda, lo que hacen con ese listado. Ellos dicen, eso es lo que ellos dicen, que de ahí para allá ellos no saben de eso. Lo que sucede de ahí para allá, que se murió y no pudo cobrar, y ni la familia, que el Ministerio de Trabajo ya no sabe de eso, que eso ya sería la autoridad portuaria o el Ministerio de Hacienda en última instancia. Nosotros hemos depositado comunicaciones en el Ministerio de Hacienda al final de los pagos en años pasados del bono navideño para saber cuánto es el monto de los miembros de los sindicatos del país que no cobraron el bono navideño. Que nos manden, que nos den, de acuerdo a la ley de acceso a la información pública, la ley 200-04, hemos dirigido comunicaciones al Ministerio de Hacienda para que nos dé un informe detallado de las personas que no cobraron, los trabajadores portuarios que no cobraron su bono navideño porque se fallecieron, porque estaban fuera del país, y nunca nos han querido dar esa información. No sé por qué. Algo que es ilegal, es ilegal. Bueno, compañero, hay una situación que hay un pasivo laboral, porque a partir del 2001 entendemos que fue el contrato entre el Estado y la compañía Jaina International Terminal. Ese pasivo laboral habla de unos 3.000 obreros portuarios que fueron lanzados a la calle sin amparo ni reparo. Las condiciones de vida de esos compañeros, que ya no tienen un modo de vida como tenían antes, me imagino que tampoco tendrán pensión ni compensación por ese desplace. ¿Qué realidad vive ese sector hoy día después de ese abuso entre el Estado y la compañía HIP? Bueno, la situación de los trabajadores portuarios que fueron desplazados, echados del muelle, sin ningún respaldo, que fueron excluidos, como decía nuestro líder, a de tiempo fallecido, Radamés Encarnación, que fueron excluidos, sin amparo ni reparo, excluidos de una manera abusiva.
La situación de esos compañeros es deplorable. Usted lo puede ver en la calle de Jaina, en este caso. Usted lo puede ver. Bueno, pasando hambre, porque no tienen un medio de vida donde ganar el sustento de su familia. No tienen una pensioncita, porque hasta una pensioncita de 6,000 pesitos, una pensioncita solidaria, que también tenemos que hablar de esto, una pensioncita solidaria para esos compañeros que le hemos solicitado al Consejo Nacional para la Persona Envejeciente, CONAPE, donde depositamos una comunicación el 22 de noviembre del 2022, depositamos una comunicación a esa oficina, a CONAPE, y ya eso va para 3 años, va para 3 años. Y ahí en ese listado hay personas que tienen 70 años, 80, no tienen una pensioncita. Y después que uno hace la solicitud, entonces encima de la edad que ellos tienen, que están pasados de acuerdo a la ley, están pasados para fines de pensión, están pasados 60 años, tienen 65, 60, 70, 70 y pico. Entonces tienen que esperar, no se sabe hasta cuándo, para cuando CONAPE le dé la gana, diría yo, encima de 2 años del depósito de esa carta, que ya van para 3 años, ¿verdad? Más 2 años que ellos tenían, van a cumplir mucho más años. Entonces, cuando viene a ver, se mueren, los compañeros se mueren esperando una pensión de 6,000 pesos y nunca les llega. Entonces, estamos viviendo en un país donde la injusticia prevalece. Lo injusto prevalece. O sea, no la compañero, justicia, como debe ser. O sea, compañero, que la ley se viola por todos los lados, porque CONAPE, el requisito que pide para que una persona reciba la pensión es que no reciba dinero de fuera, que no tenga ya una pensión y que no tenga comodidad económica visible. O sea, en pocas palabras, que sea una persona que desposeída de dinero para calificar. Si entonces se cumplió con ese requisito, que la mayoría lo tiene, porque hablamos de personas de más de 60 años de edad, que no tienen empleo, no tienen quien le envíe nada. Entonces, califican de más para eso. Sin embargo, como decía el compañero Primitivo, aún no se cumple eso. Habrá que esperar entonces un decreto del presidente, cuando se vaya, él lo emita. Nunca llega. No sabemos a qué obedece tanta negatividad con este sector. La verdad es que es preocupante. Este sector está aguantando más de lo que puede aguantar. No quisiera ser pesimista, pero tomemos el ejemplo de lo que pasó recientemente en Nepal. En Nepal usted iba a sacar una placa, si no tenía una cuña dentro, no podía sacarla. Si iba a comprar una libra de arroz, si no tenía un amigo dentro, no podía comprarla. Si iba a comprar un vehículo, si no tenía con una cuña, no podía comprarlo. Hasta que llegó un extremo que el pueblo, oigan bien, el pueblo hizo que el gobierno renunciara. Y a un funcionario público le dieron una pela en público. Así fue. Porque eso fue un desborde. O sea, el pueblo se decidió ya a defender lo que le corresponde en la calle como tiene que ser. El gobierno, por temor a que un pueblo entero, óigame, decide la suerte de un país. Pero si está empoderado. Y ese pueblo se puso a todo el mundo y tuvo el gobierno que salir rápidamente porque corrían la suerte de perder la vida en ese espacio. No queremos que esto pase en este país. Pero si los abusos sistemáticos siguen pasando a la clase trabajadora, va a pasar eso y más de ahí. No es posible que en este país, óigame, ya dijimos los requisitos que aplican en CONAPE para una persona recibir una pensión. Estas personas cumplen de más, sin embargo, no reciben eso. Pero vemos que cada año hay pensiones, un listado de más de 100 y 200 personas pensionados. No es que envidiamos eso, No necesitan con 25, 35, 40, 50 mil, 70 mil pesos dominicanos, de por Dios. Este sector pide solamente 6,000 y pico de pesos para poder aliviarse con la medicina cada mes. Y en diciembre que se cumpla con la ley 199-02, que es tácita, es clara,
y se viola de manera sistemática. Entonces, el gobierno está obligando a este sector a que tome la calle de manera indefinida hasta que se han restablecido todos los derechos que le corresponden según la Constitución y las leyes dominicanas. Compañeros, me excusan que me salte, pero es que son cosas que a veces, óigame, usted como que se nubla. Ya por el tema de tiempo, ya me hacen la seña ya, Nolasco, sí, que tenemos que cerrar este grandioso espacio. Sí, sí, sí. Entonces, Primitivo, sus palabras finales ya para cerrar el espacio. Exactamente. Y será hasta una próxima. Mis palabras finales, dirigidas principalmente al presidente Luis Abinader, que lo elegimos para que nos represente como presidente, pero también lo elegimos para que haga cumplir la Constitución y las leyes que él mismo se comprometió en su primer discurso del 16 de agosto de 2020, que el norte de su gobierno dijo iba a ser el cumplimiento de la ley. Nosotros queremos, en este caso, que él cumpla con eso, con lo que dijo en el discurso, y con lo que dice la Constitución, y con lo que dice la ley 199-02, y ordena el cumplimiento de esa ley que se había dado sistemáticamente durante 6 años consecutivos, desde 2019, y en este caso este año, 2025, los trabajadores portuarios reciban el bono navideño tal cual establece la ley 199-02, porque si no vamos a tener que tomar la calle. Es lamentable que en este país, para cumplir una ley, haya que tomar la calle. Es lamentable. Lamentablemente. Presidente, desde aquí le pedimos eso. Lamentablemente. Muchas gracias, compañero Primitivo y los demás compañeros. Gracias a todas las personas que nos visualizan de diferentes tipos del país y del mundo. Será hasta una próxima en este su espacio Acción Sindical. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bien. Bueno, compañeros, una buena jornada. Mi mano, déjame entrar en tu hogar. Obrero, yo soy tu hermano, quiero contigo luchar. Del pueblo somos obreros, sabemos de tu penar. Cantando tus sufrimientos comenzamos a luchar. Somos obreros del arte, somos la nueva